Ingresamos de este modo al bloque formativo en este ciclo sobre Mariología y la devoción mariana, hoy séptimo encuentro. Vamos a partir este bloque desde lo que es el Concilio Vaticano II para tratar de ubicar el lugar que la Virgen tiene dentro de la Iglesia. En primer lugar, a modo de ambientación, sepamos que el Concilio Vaticano II está compuesto por decretos, documentos y constituciones dogmáticas. Hay 4 constituciones dogmáticas. Dei Verbum, que se refiere todo a la Biblia, a la palabra de Dios. Sacrosanctum Concilium, que es una constitución dogmática sobre la liturgia. Está la Gaudium et Spes, que como se traduce en latín, gozos y esperanza, porque el gozo y la esperanza, las lágrimas, las angustias del hombre, de nuestros días, todo esto se toca en esta constitución, sobre todo lo referente a los pobres y de toda clase de afligidos. También son personas que participan todos de gozos, de esperanzas, de lágrimas, de angustias, como discípulos de Jesús. Y nada hay de verdaderamente humano, digamos así, que tenga resonancia en su corazón. Por eso es importante. Sin embargo, nosotros vamos a acercarnos, la dejé para el final a propósito, a la constitución dogmática llamada Lumen Gentium. Quiere decir la luz de las gentes. Las gentes, así en plural, significa los pueblos, las naciones, a diferencia de la gente, las personas. Las gentes, los pueblos, las naciones. Es un lenguaje que se utiliza pastoralmente. Bueno, les hablo un poco de lo que es esta constitución dogmática Lumen Gentium. Lumen Gentium está compuesta básicamente de unos 9 capítulos. Vamos a tener así como una vaga idea, que es una profunda meditación sobre la naturaleza y la misión de la Iglesia a la luz de Cristo. Por eso, al hablar estrictamente, en 8 capítulos vamos a encontrar concentradas varias cosas. Hay uno que es un capítulo con un subcapítulo, pero vamos a hablar de 8 mejor. Por un lado, en el primero expone la Iglesia, el misterio de la Iglesia en relación con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y ante la imposibilidad de explicarlo detalladamente, lo presenta bajo las imágenes muy ricas que nos propone la revelación respecto del Dios uno y trino. El capítulo 2, así a modo de síntesis les digo, presenta a la Iglesia como pueblo de Dios constituido por el bautismo y cuya cabeza es Cristo, destinado a la comunión de vida, de caridad y de verdad, y a su vez el instrumento del Padre de redención universal. Luego tenemos otros capítulos, como el capítulo número 3, a grosso modo, por supuesto, que trata sobre la jerarquía de la Iglesia, o sea, los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Un capítulo que sería el 4, está destinado a los laicos, o sea, ¿a qué se llama laico? A toda persona que no es ni sacerdote ni religiosa, sino que estrictamente la palabra laicos proviene de laos en griego, que significa
pueblo. Entonces, el laico, los laicos, son las personas, para diferenciar bien, que no somos, me incluyo, sacerdotes ni religiosas, sino que tenemos otra misión, y en este cuarto capítulo se destaca mucho la participación peculiar en la vida y en la misión de la Iglesia y sus relaciones con la jerarquía. El quinto capítulo se refiere a la vocación universal a la santidad en la Iglesia, tema al cual yo mucho me refiero y ya seguiremos tratando oportunamente. El sexto capítulo, seguimos teniendo una idea de cómo se compone esta constitución dogmática, Lumen Gentium. El sexto sitúa ya a los religiosos en la Iglesia. Luego, podemos encontrar en el capítulo número 7 las relaciones de la Iglesia peregrina con toda la Iglesia celestial. Es un capítulo muy sabroso. Y llegamos ahora al octavo capítulo, que es el que expone la doctrina sobre la Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Entonces, mi interés es mostrarles el lugar que ocupa la Virgen también dentro del Concilio Vaticano II, que es el último concilio de la Iglesia. Siempre tengamos en cuenta que el argumento más importante es que María es humana y además de ser Madre de Dios, es miembro de la Iglesia. Eso nunca hay que olvidarse, nunca. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay tres elementos básicos, así a modo de presentación general, en la relación que encontramos entre María, la Virgen, con la Iglesia. María es madre, también la Iglesia. María es virgen, como lo hemos visto en los primeros encuentros, también la Iglesia. María es esposa, también la Iglesia. O sea, la Iglesia es madre como María, porque la Iglesia engendra hijos en un sentido espiritual. ¿Cómo los engendra? A través de la predicación, a través de toda esta formación que brindo, a través de los sacramentos, a través de la acogida de una iglesia que tiene que ser afectiva y efectiva. La iglesia es virgen, como María, en cuanto a la dimensión que tiene de la palabra de Dios, que es pura. Y la iglesia es esposa, como María, dado que la esponsalidad bíblicamente se funda en la promesa que Dios hace con su pueblo, la alianza, esa palabra que expliqué los miércoles en el ciclo del Nuevo Testamento, que en hebreo aparece en la Biblia como berit. De este modo, entonces, creo que ya nos vamos ubicando y estamos ahora dentro del capítulo número 8 del Concilio Vaticano II. Este capítulo es fundamental dentro de la Mariología. El punto 52 de este capítulo se denomina la Bienaventurada Virgen María en el misterio de Cristo. Y dice la Iglesia en su magisterio así: el benignísimo, benignísimo y sapientísimo Dios, queriendo llevar a término la redención del mundo, cuando llegó el fin de los tiempos, envió a su Hijo, hecho de mujer, para que recibiésemos la adopción de hijos. Esto nos suena al encuentro anterior, donde presenté desde San Pablo la visión paulina en relación a la presencia de María.
Voy a repetir el texto igual que ayer, más que todo la cita, o sea, más que ayer en el encuentro anterior, Gálatas 4, del 4 al 5. Dice, el cual por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, descendió de los cielos y se encarnó por obra del Espíritu Santo de María Virgen. Este misterio divino de salvación se nos revela y continúa en la Iglesia, a la que el Señor constituyó como su cuerpo, y en ella los fieles, unidos a Cristo su cabeza, en comunión con todos sus santos, deben también venerar la memoria, en primer lugar, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Es decir, hay un designio de Dios Redentor, como lo vemos aquí en la carta a los Gálatas. Hay una encarnación por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay dos encíclicas que les voy a recomendar aquí en Mariología y la devoción mariana, y son las siguientes. Una es el culto a la Santísima Virgen María, Marialis Cultus, que fue escrita por el Papa hoy santo, San Pablo VI. Y la otra encíclica es la Bienaventurada Virgen María en la vida de la Iglesia Peregrina. En latín se llama Redemptoris Mater y fue escrita por quien es hoy santo también, que es el Papa San Juan Pablo II. Vamos entonces, en base a lo que acabo de leer del concilio en el punto 52 de este capítulo 8, dedicado a la Virgen María, dos puntos. El punto 26 y 27 de Marialis Cultus de Pablo VI. En el punto 26, el Papa, como maestro en la fe, dice: a esta alusión sobre la orientación cristológica, el Verbo se hizo carne, a través de María, ¿no?, del culto a la Virgen, nos parece útil añadir una llamada a la oportunidad de que se dé adecuado relieve a uno de los contenidos esenciales de la fe, la persona y la obra del Espíritu Santo. La reflexión teológica y la liturgia han subrayado en efecto cómo la intervención santificadora del Espíritu en la Virgen de Nazaret ha sido un momento culminante de su acción en la historia de la salvación. Así, por ejemplo, algunos santos padres y escritores eclesiásticos atribuyeron a la acción del Espíritu la santidad original de María, como plasmada y convertida en nueva criatura por Él. Reflexionando sobre los textos evangélicos, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, nos dice Lucas 1:35. Entonces, María se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo lo que en ella se ha engendrado, como lo podemos ver en Mateo 1, 18 y en el 20. Descubrieron en la intervención del Espíritu Santo una acción que consagró e hizo fecunda la virginidad de María y la transformó en aula del Rey, templo o tabernáculo del Señor, o bien arca de la alianza o de la santificación. Y agrega títulos todos ellos ricos de resonancias bíblicas. Profundizando más en el misterio de la encarnación, vieron en la misteriosa relación Espíritu-María un aspecto
esponsalicio, descrito poéticamente por Prudencia. La Virgen núbil se desposa con el Espíritu, y la llamaron Sagrario del Espíritu Santo. Cuando decimos la llamaron, nos remitimos a padres de la Iglesia, nos remitimos a tantos santos que trataron el tema, expresión que subraya el carácter sagrado de la Virgen, convertida en mansión estable del Espíritu de Dios, adentrándose en la doctrina sobre el Paráclito. Vieron que de él brotó, como de un manantial, la plenitud de la gracia. Nos dice Lucas 1:28, y la abundancia de dones que la adornaban. De ahí que atribuyeron al Espíritu la fe, la esperanza y la caridad que animaron el corazón de la Virgen, la fuerza que sostuvo su adhesión a la voluntad de Dios, el vigor que la sostuvo durante su compasión a los pies de la cruz. Señalaron en el canto profético de María, ya sabemos que es el Magnificat, en Lucas 1:46-55, un particular influjo, dice Pablo VI, de aquel Espíritu que había hablado por boca de los profetas, finalmente considerando la presencia de la Madre de Jesús en el cenáculo, donde el Espíritu descendió sobre la naciente Iglesia, a la luz del libro de los Hechos de los Apóstoles 1 del 12 al 14 y en 2:14. Enriquecieron con nuevos datos el antiguo tema María Iglesia y sobre todo recurrieron a la intercesión de la Virgen para obtener del Espíritu la capacidad de engendrar a Cristo en su propia alma, como atestigua San Ildefonso en una oración sorprendente por su doctrina y por su vigor suplicante. Esta oración dice así: te pido, oh Virgen Santa, obtener a Jesús por mediación del mismo Espíritu por el que tú has engendrado a Jesús. Recibe mi alma a Jesús, por obra del Espíritu, por el cual tu carne ha concebido al mismo Jesús. Que yo ame a Jesús en el mismo Espíritu, en el cual tú lo adoras como Señor y lo contemplas como Hijo. ¡Qué belleza!, ¿no? Esta oración de San Ildefonso, la relación que hay del Espíritu con María, María con la Iglesia entonces. Este es el punto 26. Ahora vamos a ir al punto 27. Sigo con esta encíclica del culto a la Virgen, Marialis Cultus de Pablo VI. Se afirma con frecuencia que muchos textos de la piedad moderna no reflejan suficientemente toda la doctrina acerca del Espíritu Santo. Son los estudiosos quienes tienen que verificar esta afirmación y medir su alcance. A nosotros corresponde exhortar a todos, en especial a los pastores y a los teólogos, a profundizar en la reflexión sobre la acción del Espíritu Santo en la historia de la salvación y lograr que los textos de la piedad cristiana pongan debidamente en claro su acción vivificadora. De tal reflexión aparecerá en particular la misteriosa relación existente entre el Espíritu de Dios y la Virgen de Nazaret, así como su acción sobre la Iglesia. De este modo, el contenido de la fe más profundamente meditado dará lugar a una piedad más intensamente vivida. Qué importante es esto, ¿no? El contenido de la fe más profundamente meditado dará lugar a una piedad más intensamente vivida. Quiero decir con esto, ya lo vamos a seguir tratando, el tiempo pasa muy rápido.
yo me tomo todo el tiempo que necesito para explicar correctamente. Nosotros hoy abrimos las puertas al Concilio, ciertamente Vaticano II, y llegamos a este lugar de las 4 constituciones dogmáticas, al Lumen Gentium, donde en el capítulo 8 se le está dando a María una especial atención y profundización teológica. Este punto 52 es el primero que leemos hoy. En el encuentro próximo voy a seguir tratando lo que dice el Papa San Pablo VI y luego, como anuncié, lo que dice San Juan Pablo II en Redemptoris Mater. Respecto a este punto 52 yo encuentro una similitud cuando se habla de la Virgen María en el misterio de Cristo. Por eso todos estos textos que estoy leyendo están relacionados con el misterio de Cristo. Así vemos la relación de la Virgen con el misterio de Cristo. Hoy es el 7º encuentro en que trato Mariología y la devoción mariana. En los primeros encuentros abrimos las puertas, hablamos de mujeres que anteceden a María, ya en la historia salvífica, el lugar que va teniendo la Virgen, cómo se va gestando, y antes de entrar en los evangelios, donde vamos a ver la presencia de la Virgen, me interesa explicar estos contenidos teológicos y desmembrarlos de esta manera, con el tiempo que necesito, para que podamos, cuando entremos a los evangelios, aunar todo el conocimiento y, a mi entender, metodológicamente, con todo esto que vamos a estudiar del capítulo 8, especialmente algunos puntos dedicados a la Virgen en el Concilio Vaticano II, nos va a facilitar mucho la entrada también para ver a la Virgen en las Sagradas Escrituras de un modo muy puntual en el Nuevo Testamento. Es un ciclo dogmático y a su vez pastoral. Es un ciclo que requiere mucha atención, requiere volver a escuchar la formación, y yo les sugiero metodológicamente a todos los oyentes que vayan escuchando desde el número 1. Hoy es el número 7 de encuentros del ciclo. Todo está en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo. Hay una placa en mi canal que dice Ciclo Mariología y la devoción mariana, con una foto mía y de fondo un cuadro de la Virgen con Jesús que tenemos en la casa de formación. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, Claudio Rizzo con Z Teólogo. Hay que activar la campanita y escuchen, vuelvan a escuchar, porque al ser un ciclo dogmático pastoral requiere ya una concentración especial para ir conociendo la terminología, los elementos que se manejan en las fuentes teológicas, que se llama la heurística, y cómo se va concatenando la argumentación. Esto es un privilegio para la vida de todos los oyentes, que en un medio masivo como es la radio pueda alcanzarles este conocimiento que estoy dando para conocer a la Madre del Señor. Caminamos juntos como iglesia. Llegamos hasta aquí con el bloque formativo de hoy.